os habéis conectado y sobre todo a las personas que os habéis ofrecido a colaborar con la Asociación Derecho a Morir Dignamente para este coloquio, que bueno, es un poco la continuación de un trabajo de difusión, de pedagogía, de en qué consiste la cultura de la muerte digna, que es bueno, pues que cada persona pueda morir como ella quiera, en el entorno más amable para ella, según sus circunstancias, su historia, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos un panel de ponentes, de personas que participan en el coloquio, en mi juicio, muy bueno, ¿no? Por un lado, Amparo Gisbert, que es médica de cuidados paliativos en la Comunidad de Valencia. Tenemos también a Maite y Gloria, Maite Buera y Gloria Cantarell. Gloria Cantarell es médica de cuidados paliativos y Maite enfermera de cuidados paliativos, ambas recientemente jubiladas. Luego Alonso Urbano, que viene del sur a través de internet de Málaga, que es médico también y trabaja en el ámbito de paliativos, y Javier Barbero, que es muy conocido también en el mundo de los paliativos, que es un psicólogo con mucha experiencia en este ámbito, ¿no? Los currículums lo podéis ver cada uno en internet y no me voy a enrollar sobre ese tema, ¿no? Simplemente introducir, bueno, pues que los años 60, como sabéis, la mayoría de las personas que veis este vídeo, esta intervención, aparece un movimiento que en principio se llama Hospice de cuidados paliativos, que pretende, se da cuenta de que en determinadas circunstancias, cuando los enfermos son incurables, fundamentalmente enfermos de cáncer, eran literalmente abandonados, porque digamos que la medicina perdía el interés en ese tipo de paciente, sobre el cual la mítica frase de no puedo hacer nada, ¿no? No había más tratamientos específicos para controlar la enfermedad, ni siquiera para conceder una tregua, cosa que ha ido cambiando con los años, afortunadamente, y entonces el enfermo pues, se le mandaba a su casa o se le aparcaba en una cama y no se atendían sus necesidades. Y ahí es donde Cicely Saunders, Kubler-Ross y otros pioneros se dan cuenta de que estas personas tienen necesidades emocionales, tienen necesidades espirituales, tienen síntomas que se pueden tratar, a veces síntomas que son muy agradecidos de tratar, hay dolores importantes que se alivian de una manera muy satisfactoria con un buen tratamiento. Y aquí es donde surge todo el movimiento de cuidados paliativos, que en España, al igual que en otros países, se desarrolla a partir de iniciativas personales hasta el día de hoy, ¿no? Hemos comentado en los previos el tema del modelo, que todavía está por diseñar, por ajustar, que queda mucho trabajo por hacer en cuidados paliativos. Pero bueno, vamos a darle la palabra a las personas que colaboran con nosotros, empezando por Amparo, y bueno, pues yo te preguntaría qué aporta la medicina paliativa, el enfoque paliativo a la medicina convencional o de especialidades o de atención primaria. Bueno, yo creo que los cuidados paliativos desde sus inicios lo que intentan es como un cambio de paradigma, ¿no? Es decir, intentan, como la filosofía por la que se definen es una atención integral de las personas, es decir, estamos acostumbrados a veces a que todo lo hacemos como departamentos estancos, especialidades, ¿no? Este es el cardiólogo, el otro. Entonces, la medicina paliativa lo que trata es de hacer una atención integral, está dedicada fundamentalmente a pacientes que sienten amenazada su vida, ¿no? Por cualquier patología que pueda producirlo. Puede ser oncológica, no oncológica, enfermedades degenerativas, la que sea. Entonces, esta atención integral, yo creo que, como comentabas tú, tiene en cuenta aspectos físicos, ¿no? Que a veces los síntomas físicos son los más fáciles de controlar, pero abarca también todas las esferas como los aspectos emocionales, los aspectos sociales, es decir, la situación de cada una de las personas, y yo creo que otro aspecto muy importante son los aspectos espirituales o existenciales, es decir, lo que abarca el sentido de la vida de cada persona. ¿Y cómo lo intenta integrar eso los cuidados paliativos? Yo creo que a través de eso, fundamentalmente de un diálogo abierto con los pacientes, ¿no? Yo creo que una de las cosas fundamentales que
tanto los cuidados paliativos como la bioética, ¿no? Yo introduciría también aquí la bioética. Lo que intentan es, sobre todo, escuchar a los pacientes. Como decías tú, ¿qué es una muerte digna? ¿No? Pues para cada persona será algo diferente, ¿no? Cada persona tiene unos valores, unos deseos diferentes. Y todo eso yo creo que también es algo novedoso, aunque yo pienso que debería estar en todos los aspectos de la medicina, pero que yo creo que es algo que aportan los cuidados paliativos, que es el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo pues, de todas las personas, de todos los profesionales que están, digamos, atendiendo a estos pacientes, las enfermeras, los médicos, los psicólogos, los trabajadores sociales, los voluntarios, a trabajar todos de una manera conjunta, en equipo, tratando entre todos de que el objetivo fundamental, que es que el paciente pueda, digamos, sentirse mejor, disminuir su sufrimiento, que Javier nos contará ahora mucho mejor que yo sobre esto, pues que podamos minimizarlo, porque yo creo que el sufrimiento siempre va a estar ahí, ¿no? Pero minimizarlo y que la situación sea lo más llevadera posible. Muy bien, muy bien. Si hay algo que caracteriza el proceso final de la vida es el sufrimiento, ¿no? El ver que tu vida está amenazada, que tu proyecto vital se termina, que a veces se trunca con una violencia absolutamente dramática y trágica, ¿no? Cuando son personas jóvenes con una enfermedad con muy mal pronóstico. Javier Barbero, yo te preguntaría, ¿es posible definir el sufrimiento? Buenas tardes a todas y a todos. Yo creo que deberíamos de acercarnos, porque cuando los clínicos trabajamos concretamente en el alivio del sufrimiento, pero igual que cuando lo hacemos en el alivio de otras cosas o la intervención terapéutica con otras cosas, necesitamos definirlo para ver cuáles son las variables en las que intervenir. Lo primero que tendríamos que decir quizás es que hay que diferenciarlo de dolor, porque el dolor y el sufrimiento pueden estar conectados o no. De hecho, hay gente, pues no sé, te cuentan personas muy queridas, mujeres muy queridas, que te dicen que el parto de un hijo deseado es doloroso, pero no es una experiencia de sufrimiento. Lo digo porque a veces en el ámbito sanitario el quitar el dolor como que se equipara a quitar el sufrimiento, y no siempre es así, ¿no? A ver, hay una visión tradicional en torno a esto como que lo que toca es aguantar, porque la capacidad de soportar el sufrimiento es como si fuera una virtud, ¿no? Yo creo que eso hay que empezar, aunque ya se ha trabajado mucho últimamente, a desdeñarlo, porque necesitamos ser como mucho más concretos y operativos en torno a esa parte del sufrimiento, porque podemos hacer cosas, por lo menos por aliviarlo. Otra cosa es hasta dónde llegamos, y hasta dónde llegamos en paliativos en torno a ello. Yo diría que el sufrimiento podríamos diferenciarlo como en dos grandes ámbitos. Hay uno que podemos catalogar como un problema a resolver. Me explico. Yo definiría el sufrimiento como esa experiencia de amenaza a tu integridad biológica o biográfica, y en esa amenaza tú sentir que no tienes recursos para gestionar esa amenaza. Por ejemplo, si a mí me llaman y me dice el médico en la consulta, le acabamos de detectar un cáncer, yo ahí voy a tener una percepción de amenaza a mi integridad biológica. Puedo empezar a pensar en el riesgo de muerte, o si me dicen que un hijo mío acaba de tener un accidente grave y está en el hospital, yo siento una amenaza a mi integridad biográfica como padre, como persona vinculada a mi hijo. Y en función de mis capacidades y recursos voy a tener más o menos sufrimiento. A ver, no es lo mismo tener un dolor de apendicitis estando en una gran ciudad con hospitales cerca, que tener ese dolor cuando estás en el desierto del Gobi haciendo una no sé qué y teniendo la ciudad más cercana a 200 kilómetros. La amenaza es la misma, pero la capacidad que tú tienes de respuesta es distinta. Lo digo porque este modelo, que es un modelo bastante operativo, nos permite intervenir en la amenaza, intervenir en los recursos, intervenir también en el estado emocional que acompaña a todo ello, intervenir en el contexto y ver cómo podemos solventar ese problema. Lo que pasa es que hay otro sufrimiento
que es el sufrimiento como condición existencial, lo que algunos llaman el homo patiens, ¿no? Es decir, todos los que estamos aquí en este momento interaccionando, todos hemos tenido experiencia de sufrimiento, y es que está vinculado a la condición humana y a la propia vulnerabilidad humana. Por tanto, no es siempre un problema a resolver, sino que a veces es una condición existencial a acompañar. Es decir, cuando está diciendo una persona, es que mi hijo con 7 años está muriendo con una leucemia, y te dice por qué se está muriendo, no es un problema a resolver, porque ya te han dicho los médicos concretamente que es que tiene un pronóstico de 3-4 días, por poner un ejemplo. Lo que está diciendo es una experiencia de sufrimiento a acompañar. Y claro, ahí nos podemos plantear desde el esquema de cuidados paliativos qué hacemos con todo ello, ¿no? Hay una palabra muy clásica que no se utiliza, es un arcaísmo, que es la liminaridad, ¿no? ¿Y esto a qué nos vincula? A la experiencia del límite. Límite como limitación, como carencia de recursos, como dificultades, como déficits, pero el límite como situaciones límites en las que está el ser humano, como puede ser la presencia cercana de la muerte. Eso puede generar un sufrimiento que no es fácil de acompañar, que no se resuelve con fármacos y que hay personas concretamente frente a ello, bueno, pues que van a tener que o nos obliga a plantearnos también a los clínicos cómo poder ser compañeros de viaje en eso que no tiene solución porque no es un problema a solventar, pero sí que es una realidad a acompañar, ¿no? En este sentido, tenemos muchas estrategias para poder hacerlo, pero, y ya termino con ello para no alargarme, tenemos que ser muy cuidadosos con saber cuáles son los propios límites de los cuidados paliativos. ¿Por qué? Nosotros en el acompañamiento a personas que están sufriendo al final de la vida, les hablamos de la cuestión de aceptación de los propios límites, aceptación de la realidad como real, que no como buena, para poder hacerse cargo de ella. En cuidados paliativos nos pasa lo mismo. Hay un tipo de sufrimiento de personas que a lo mejor es un porcentaje muy pequeño, pero al que no podemos llegar. Al que no podemos llegar porque con todas nuestras herramientas terapéuticas, medicamentosas, psicoterapéuticas, espirituales, no podemos llegar. Y ese es un límite. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Porque sí que nos preguntamos cuál es la responsabilidad ética en torno al abordaje del sufrimiento. Pues yo creo que la responsabilidad está en intentar prevenirlo al máximo, aliviarlo al máximo y tener todas las energías puestas en intentar aliviarlo. Pero sabemos que va a haber un punto donde en algunos casos concretos no va a ser posible. Y esto tiene que ver con nuestra propia vulnerabilidad, también como profesionales. Creo que esa reflexión es importante hacerla. No vaya a ser que estemos pidiendo algo a los pacientes que no somos capaces de incorporar nosotros mismos. Bueno, esto por ir introduciendo un tema que es vastísimo, obviamente. Muy bien, muy interesante, Javier. Hay una publicación que está en Internet, que es una guía de atención psicosocial que ha editado la Caixa, un tocho de 400 páginas, que es súper interesante, en el cual podéis profundizar sobre todos estos conceptos, ¿no? Que así, de una manera muy resumida, nos ha comentado Javier, ¿no? Maite, yo como enfermera, ¿no? Como esa profesión que está ahí pegada al sufrimiento, ¿no? de las personas. Muchas veces, y de hecho hay un comentario ahí en el chat de que dice que los médicos solo se ocupan del sufrimiento físico, pero que cuando es un sufrimiento emocional les cuesta más. Luego comentaremos también la pregunta que plantea, pero no ahora mismo. ¿Tú crees que existe un sufrimiento refractario de tipo psicosocial, como ese sufrimiento que no se puede aliviar, ese sufrimiento que se te va de las manos, ese sufrimiento para el cual no sabes muy bien qué respuesta darle y cómo lo hacéis? ¿Cuál es tu experiencia en ese aspecto? Sí, Javier lo ha explicado muy bien, ¿no? Que es una identificación de un sufrimiento que es menos concreto que los signos y síntomas que te puede dar la enfermedad, como muy bien ponéis en el guión de ejemplo, el dolor, ¿no? El dolor, la disnea o incluso la misma agitación de la persona, ¿no? La dificultad para poder descansar, el nerviosismo incontrolado. Hay otro tipo de situaciones en las cuales detectamos a la hora de cuidar que son más difíciles de concretar y mucho más difíciles de responder de manera adecuada, ¿no? Para controlar.
Entonces, bueno, si el derecho a morir con dignidad es la concreción del principio de autonomía dentro del ámbito de la salud, pues, y además habéis concretado ya que se trata de enfermos en situación de enfermedad incurable, la salud es física, mental y espiritual, pues la necesidad de respuesta para evitar este sufrimiento innecesario por el descontrol físico, emocional y sociofamiliar es imprescindible, ¿no? Es la valoración continua de cada persona, cada situación bueno, y cada demanda que recibimos o que detectamos, ¿no? Y yo, en lugar de consultar mucha bibliografía, me he dedicado a pensar en las cosas que yo identifico, ¿no? Como la pérdida de autonomía, por ejemplo, sentimientos o sufrimiento por la pérdida de autonomía, la necesidad de ayuda para las actividades más concretas de la vida diaria, yo qué sé, de la higiene, no sé, supongo que todos hemos tenido en algún momento la experiencia de necesitar que te ayuden después de una intervención quirúrgica, por ejemplo, a ducharte, y yo lo he vivido y lo he vivido mal porque me resulta muy difícil dejarme ayudar. Mucho, muy difícil, ¿no? Lo vives como una lucha, ¿no? Porque ya puedo, y la persona que te ayuda no puede hacer porque no te dejas, ¿no? Y este principio de la pérdida de autonomía en las diferentes enfermedades y en las diferentes situaciones de los enfermos es muy importante, se vive fatal y hace sufrir muchísimo, ¿no? Los sentimientos de culpa, por ejemplo, yo que he trabajado con muchos enfermos oncológicos, a veces asocian su enfermedad con unos hábitos inadecuados o algún tipo de problemas durante su vida, la vergüenza por la misma enfermedad, incluso hay enfermedades que dan una situación de pérdida de la imagen física que nos identifica y otra serie de síntomas que nos incomodan para con los demás, ¿no? La pérdida de control sobre la propia vida es algo que las personas vivimos muy mal. Y la pérdida de vida social, por supuesto, ¿no? Sentimientos de desesperanza, de soledad, aquello que a veces las personas nos hacen llegar como que se están muriendo solas y realmente pues a lo mejor tienen familia y sin embargo se sienten solos porque el hecho de morir es tan trascendente que uno no se puede sentir bien acompañado, se puede sentir bien cuidado y bien acompañado, pero al mismo tiempo sentirse solo, ¿no? El miedo a lo desconocido, a sufrir, es algo que es muy habitual que los enfermos nos hacen llegar. Incluso yo recuerdo en los primeros años de las curas paliativas que nosotros no sabíamos bien el lenguaje, ni cómo nombrarlo, ni cómo calificarlo, pero hablábamos de dolor moral, ¿no? Incluso en algún momento habíamos tenido necesidad de sedar a una persona que no tenía un control sintomático descontrolado y que no era el dolor ni la disnea lo que le estaba angustiando, sino el padecimiento moral, ¿no? Y luego hay que tener muy en cuenta también la sobreprotección familiar y profesional que dificulta que la persona en esta situación tan difícil pueda tomar decisiones, pueda resolver asuntos pendientes, pueda abordar despedidas, porque se le plantean una serie de temas que ven que es el momento de abordarlos, ¿no? Y bueno, algo que yo he detectado es que los enfermos siempre saben, aunque nosotros no tengamos explícitamente su versión, siempre saben lo que les pasa porque el cuerpo nos da mucha información. Y preguntan habitualmente para confirmar y preguntan para entender, pero ellos saben lo que está pasando. Pienso que tenemos la necesidad de hacer un trabajo honesto y posibilista del proceso de información-comunicación hasta el final de la vida. Si no detectamos la necesidad, el sufrimiento real del enfermo y de la familia, se hace más difícil el control sintomático que produce la enfermedad, como puede ser en síntomas de dolor, de disnea, de agitación, difícil descanso, o abordamos globalmente e integralmente, como ha dicho Amparo,
la persona, o si no, difícilmente podemos dar respuesta. Necesidad de ofrecer recursos profesionales, por supuesto. Y esto me ha quedado muy claro a lo largo de toda mi vida profesional. Y después también el necesario e imprescindible trabajo multidisciplinar y el trabajo en equipo. No sé si te he contestado. Hombre, muy bien, sí, 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 has hecho un repaso muy pormenorizado. Además, has tocado un tema que quería comentar con Alonso inicialmente y es, decíamos, bueno, el sufrimiento es un elemento claro, distintivo, ¿no?, que diferencia el proceso final de la vida, y el otro es el tabú de la muerte, ¿no? Claro. Y entonces, Alonso, yo te preguntaría, ¿hasta qué punto, por qué existe, bueno, por si alguien no sabe muy bien qué es eso de la conspiración de silencio, consiste en una situación en la cual la persona enferma no habla claramente de lo que tiene, sino que la información va destinada a una cuidadora, una hija, un familiar, que es la que gestiona esa información y ese mal pronóstico, ¿no? Y se inicia muchas veces en la consulta del oncólogo o en el servicio de urgencias, en la cual, bueno, hay un montón de cómplices, de personas que van contribuyendo a esa especie de, bueno, a ese elefante que está en la habitación, que todo el mundo sabe que está y que nadie menciona. Entonces, en tu experiencia, Alonso, ¿por qué, hasta qué punto los profesionales contribuimos a esa conspiración de silencio? Si es una forma de paternalismo, ¿por qué en el ámbito del paliativo, concretamente, que digamos es integral, en equipo, que cuida, que es tan primoroso, que es ese espíritu de la delicadeza, por qué hay tanta gente que todavía, teóricamente, ¿no?, según, no sé cuál es tu experiencia, no habla con claridad del tema, no conoce claramente su diagnóstico y su pronóstico? ¿Cuál es tu experiencia al respecto? No lo conoce porque no se lo dice. Un gran porcentaje no se lo dice. El pacto de silencio que hacen los familiares, amigos, allegados con el médico, ya sea de forma implícita o no, para ocultarle al paciente algo que debe saber por derecho, como es el diagnóstico, el pronóstico, incluso cuestiones de su tratamiento. La familia lo hace siempre por su bien. Nadie lo hace malintencionadamente. Y el médico, ¿por qué lo hace? Por un lado, por no enfrentarse a la familia; por otro lado, porque le resulta más cómodo. Los médicos normalmente estamos educados para curar. Entonces, si tú le tienes que decir que no lo puedes curar, te cuesta más. Es una mala noticia, nadie quiere darla. La familia muchas veces no es solo por sobreprotección, sino también le cuesta, no sabe cómo decirle a un padre. Pero dice, bueno, ¿y por qué por qué lo sabe la familia antes que el paciente? El paciente es el que por ley, no ya por moral sino que por ley debe saberlo el primero. Pero muchos pacientes, y a unos compañeros nuestros hicieron un estudio sobre el tema, entre el 16 y el 60% no quieren saber el diagnóstico. Bien. Esto cómo encaramos nosotros los médicos de paliativo, el equipo de paliativo en general. Pues la familia ya se sabe, porque, o si no te lo han dicho antes, que el padre o el hermano, quien sea, no sabe nada de la enfermedad. Nada más entrar en la casa, pues empieza a hacer mohines por atrás del paciente, que da visajes por atrás para decirte que no le digan nada, que el paciente no lo sabe. Y otro signo casi patognomónico es que la mitad inferior de la cara sonríe de los pacientes y la mitad superior tiene cara de miedo cuando hablan con él. El paciente, como dice Maite, detecta todo eso. Lo que pasa es que muchas veces no quiere escarbar más, no quiere saber más. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros advertimos a la familia que en ningún caso le mentiremos. No vamos a entrar a la casa, por ejemplo, a la consulta diciéndole
diciéndole que tiene una enfermedad grave, que se va a morir sufriendo, que le queda poco. No. Pero si el paciente pregunta, por supuesto no se le niega nunca la respuesta. Se debe hacer de forma gradual y el paciente ya nos dirá si quiere saber más o no. Y donde él quiera se pare de forma suave. Bien, pero esto es yo creo que una de las formas, bueno, como ha dicho Maite, esto el perjuicio que de la conspiración de silencio es grande, es decir, muy grande. Es negarle al paciente no ya sus derechos fundamentales, ¿no? La autonomía. Le niega el resolver problemas prosaicos como herencia, papeleo, negocio, dinero. Yo recuerdo un caso que estando de guardia, un hombre de unos 50 años, me llamaron por una disnea, una asfixia brusca y fui. En fin, el hombre se estaba asfixiando, no podía hablar, tenía un cáncer de cabeza-cuello y estando yo con la enfermera, el hombre escribió en una pizarra, me preguntó, ¿voy a morirme? Le dije, sí. Me escribió otra vez, ¿cuándo? Pues, dándole ánimo, le dije, pues en 1 o 2 días. Y el hombre rápidamente, borró rápido, escribió a la mujer mentirosa. Llama, no sé qué, muy irritado, buscando llama, escribe el abogado, etc. No solo es ya la cuestión moral, sino cuestiones prácticas muy importantes. Claro, pero tú fíjate que pregunta una persona, que existe el derecho a no saber. Yo creo que es un ramalazo del paternalismo médico, porque si estamos concluyendo que les estamos hurtando su proceso de morir, si no informar al paciente puede ser en sí maleficiente, ¿en qué otro ámbito de la vida? Tú imagínate que un juez te quita el carnet de conducir y tus hijos te lo ocultan durante 1 año, que el coche está en el taller, que no está, para que no te lleves un disgusto. Y es una cosa reversible. Sobre tu propia vida, ¿cómo es posible que eso, la excepción se convierta en una... Yo creo que tengo una parte de la solución, que algo mejoraría las cosas. Es decir, si el especialista, no ya de cuidados paliativos ni en un paciente terminal, sino en todo tipo de pacientes, si el especialista que hace un estudio, que comienza un estudio por un signo, por un síntoma que lleva a la consulta a un paciente, igual que se pregunta en la anamnesis qué alergia tiene, cuánto embarazo, si fuma, si bebe, qué enfermedades tiene, se debería incluir una pregunta que dijera, ¿usted quiere saber el diagnóstico y el pronóstico cuando terminemos? Y así la autonomía sigue intacta. Si el paciente dice que sí, ya pueden decir los hijos lo que quieran, que se le debe dar el diagnóstico y el pronóstico hasta donde él quiera. Ahora, si el paciente no quiere saber, no creo, porque aunque no es el mismo caso del carnet, el mismo caso, si el paciente no quiere saber, es que sabe y no quiere saber. No quiere sufrir más por el conocimiento. Porque se sufre por el conocimiento. Si le estamos todo el día diciendo cómo va el cancerito que te vas a morir pronto, no. Eso le cae una losa encima cada vez que está. Entonces yo creo que esto sería una buena práctica, una buena costumbre, incluir en la anamnesis general estas preguntas. Y nos ahorraríamos muchos problemas. De todas maneras, pienso que el tabú de la muerte, que es un tabú por ser desconocida y por tenérsele miedo, claro. Entonces, creo que no está cayendo, nunca caerá posiblemente, pero que ha disminuido en los últimos años, no esa sensación que leo por ahí que no es un tabú, que cada vez peor, que la muerte se esconde más. Yo no lo creo, yo no he visto nunca que la gente hable más de muerte, como ahora, y gracias, bueno, pues a esta cosa a esta última ley de la eutanasia más se habla, pero desde que la democracia entró, yo creo que poco a poco se fueron ampliando derechos, luego vinieron la ley de autonomía, luego, por desgracia, vino la longevidad con los Alzheimer, con la demencia que prolongó, que sacó a la gente la palabra, el concepto de calidad de vida,
que no existía antes, sí existía pero no se usaba, igual que el Alzheimer existía pero no se usaba. Y llegó la gente a pensar, yo no me quisiera ver así, si yo me veo así, yo no quiero morir de esta forma. Y desde entonces se ha ido ensanchando ese discurso, la gente ya puede elegir si quiere que lo entierren, que lo incineren, si quiere que vaya la tuna a su entierro o un violonchelo tocando el canto de los pájaros. Es decir, yo creo que se habla mucho más y se decide mucho más sobre el final. Es algo, no es romper un tabú, que igual no hay ni que romperlo al 100%. Muy bien. Javier, ¿querías comentar algo? ¿Sí? Simplemente decir, o sea, que para mí la cuestión del pacto de silencio no está en la información, sino en la comunicación. Es decir, si tú eres capaz de ir explorando en un proceso, porque no es una cuestión puntual en el comienzo que tú encuentras apuntes en la historia clínica después de hacer la pregunta, que es una pregunta adecuada que plantea Alonso, sino que en el proceso de acompañamiento comunicativo tú vas explorando dos cosas: qué sabe y hasta dónde quiere saber. Y a lo mejor hoy quiero saber más y mañana estoy haciendo una negación y no hay por qué imponerme la información en ese momento. O sea que en realidad es un baile de acompañamiento comunicativo y hay que evitar dos extremos. Uno es el abandono informativo que plantea el pacto de silencio y otro es el encarnizamiento informativo de contarle al paciente aquello que no quiere saber. Como siempre, son los cursos intermedios de acción que tienen que estar muy personalizados y con una clave de ir explorando comunicativamente en función de las necesidades de la persona concreta. Es decir, que los protocolos nos han de ayudar a personalizar y obviamente el paciente tiene todo el derecho a saber todo y tiene el derecho a no saber. Entonces, a partir de ahí, en el fondo es un acompañamiento que es hacer un viaje con él, de compañero de viaje, facilitando desde la comunicación el proceso informativo que él desea en función de sus valores. Muy bien. Vamos a pasar a otra parte y es al deseo de adelantar la muerte, ¿no? O a la voluntad de morir, expresado de otra manera, ¿no? Bueno, Maite lo ha definido muy bien cuando decía en qué consistía el sufrimiento intolerable y a veces poco aliviable, ¿no? Ese miedo a ser dependiente, esa necesidad de control. Bueno, la experiencia de otros países pues es justamente eso, ¿no? La pérdida de dignidad tal y como la define cada persona. Nos referimos a otro concepto de dignidad que no es la dignidad ontológica que nos pertenece como miembros de la especie humana, se refiere a otra característica y es de lo que yo hago con mi vida, de la capacidad que tengo para tener actividades satisfactorias y a veces de que tengo el firme convencimiento, la vivencia personal de que no quiero seguir viviendo así, ¿no? A lo mejor no es tanto, muchas veces se contrapone jugando con las palabras, no es que quiera morir, sino que no quiere vivir así, pero a veces no vivir así no es posible. Entonces, nuestra experiencia en la asociación de personas que han optado por su muerte voluntaria es que esto es un proceso, ¿no? Bueno, estadísticamente está claro, es un hecho que si la muerte es un tabú, si todavía hay mucha gente que aunque va a quimioterapia, le operan, recibe radio, no habla claramente de lo que le pasa ni de lo que le puede pasar, es decir, de su proceso de morir, pues probablemente una gran parte de la población nunca va a pensar en su muerte voluntaria, porque nunca va a pensar en su muerte, claramente. Y si lo piensa, no lo comparte, con lo cual no va a haber decisiones, porque pertenecerán a su ámbito personal e individual, ¿no? Entonces, un porcentaje de personas sí que le da vueltas, pero siempre hemos dicho que esto no se improvisa, que esto requiere un proceso personal de yo no quiero vivir así o no me importa morirme, que es la situación que tienen muchas personas mayores que consideran que su biografía está completa, ya no les importa morirse, porque ya consideran que todo ha ido bien, pero luego tienen que pasar a otra etapa y es quiero morirme, ojalá cuando me acuesto le pido a Dios que me lleve. Y luego hay una tercera etapa que es, lógicamente, las personas van disminuyendo y es voy a tomar la decisión de morirme, voy a pedir, en este caso sería ayuda para morir al equipo de paliativos o al equipo asistencial que me esté atendiendo. Y entonces yo te preguntaría, Gloria, con tu larga experiencia en paliativos, ¿cuál es tu experiencia respecto a estas personas? ¿Es un brindis al sol? ¿Es una provocación? ¿Es una petición reflexionada?
¿Qué nos puedes decir sobre esto? Pero yo creo que lo primero que me gustaría decir es que los médicos paliativistas o médicos que dicen que ningún paciente les ha pedido adelantar su muerte, no lo entiendo. Simplemente no lo entiendo. No sé, o no les han mirado los ojos o no sé qué pasa, ¿no? Porque realmente lo que hay pacientes que ya está bien que vayan siguiendo, ya les está bien, aunque haya un sufrimiento, si vas controlando los síntomas, mira, tira que te va, no quieren hablar de ello. Y son estos que tú dices, ¿no?, que no afrontan la muerte. Hay otros pacientes que tienen un sufrimiento, como ha dicho Maite antes, que tú no puedes controlar con fármacos ni con terapias psicológicas, que están sufriendo por una situación que tú no puedes ayudarles, puedes acompañarles, pero no puedes ayudarles. Y esos pacientes muchas veces no saben expresar o no quieren expresar verbalmente que quieren morir, pero te lo dicen de muchas maneras, ¿no? ¿Cuánto durará esto? Esto va a ser muy largo. ¿Tiene algo para ayudarme? O si hay la persona religiosa, pues eso que has dicho antes, ¿no? ¿Cuándo se me llevará Dios? Ojalá no me despierte mañana, ¿no? Y esos pacientes existen y la única cosa que tenemos que hacer es escucharles sin apriorismos, escucharles tal como digo yo, con las puertas y ventanas abiertas, ¿eh? Antes hablabais de los pacientes que no quieren, del tabú, ¿no?, y que no quieren saber. Muchos pacientes no quieren hablar del tema, pero saben el qué. Y si tú les dices, tenemos un problema, ¿verdad? Pues sí, vale. Bueno, vamos a ver qué hacemos con ese problema. Punto. No quieren ir más allá, pero es que tampoco hace falta. Con tal de que sepan que tienen un problema, y ya lo saben porque su cuerpo les está informando, no hace falta ir más allá. Entonces, este paciente, tal como tú dices, va evolucionando y es el que te dirá, oiga, esto será muy largo o voy a sufrir mucho en este problema que tengo, con este problema que tengo. Entonces, yo creo que tenemos que saber interpretar y hablar con el equipo, porque a veces las interpretaciones personales pueden ser peligrosas. Los mensajes que nos están mandando los pacientes, ¿vale? Y en este sentido, yo siempre digo que, y así hemos trabajado nosotras, ¿no? No solo hay que hablar con la enfermera, hay que hablar con la auxiliar y con la limpiadora, ¿no?, que es con quien muchas veces los pacientes que no saben cómo expresar ese deseo de dejar de sufrir integralmente, es con quien hablan, ¿eh? O sea, tenemos que tener una mente muy abierta y sobre todo saber escuchar con con los oídos conectados al cerebro y al sentimiento, ¿eh? O sea, captar el sufrimiento no es fácil, ¿no?, pero hay que hacerlo. Tenemos que saber captar el sufrimiento de una persona sin implicarnos demasiado, porque si no ya sabemos lo que nos pasa, ¿no?, los paliativistas. Entonces, yo creo que hay un tema. Hay otro tema que hay que trabajar, que yo me he encontrado, y que nos hemos encontrado con Maite muchas veces, es el paciente no quiere ver sufrir a la familia y por eso quiere acabar, o finge estar mejor, lo cual es muy dramático, y la familia no quiere ver sufrir al paciente, pero tampoco quiere dejarlo ir. Con lo cual ahí hay un tema que hace muy complejo que la persona pueda transmitir su deseo de acabar con este sufrimiento que tiene, porque a veces no puede ni hablar de ello, ¿eh? Hemos visto pacientes que fingen y entonces, bueno, hay tácticas, ¿no?, muchas, y Javier Barbero sabrá muchísimas y todos los demás, pero Maite y yo separábamos al paciente de la familia. Darles espacios. Claro. Ella se llevaba a la familia y me quedaba con el paciente, ¿no? Y ahí preguntar cómo está, cómo se encuentra, qué le parece, qué hacemos hoy, ¿no?, cuando están al final de vida. O sea,
realmente yo creo que tenemos que aprender cada día, ¿no? Y siempre a valorar lo que nos están manifestando los pacientes, lo que nos están intentando transmitir en este deseo de morir, ¿eh? Porque no es un deseo de morir, es decir, me quiero morir. Vale, estos son los que vienen a DMD, ¿eh? Esto es lo que yo he descubierto ahora, ¿no? La gente viene y dice, oiga, ¿cómo lo hago? Que me quiero morir. Yo al principio de estar en DMD dije, jolín, ¿no? A mí los pacientes no me lo decían tan claro. Yo tenía que utilizar muchas estrategias para saber esto. Pero, en fin, hay muchos grados de... No sé Y mira, justamente Gloria ha puesto un comentario, un compañero, Xavier, y dice que a veces se habla de la muerte voluntaria como algo que precipita la muerte, lógicamente, pero se menciona menos su capacidad para dar tranquilidad y que la vida se lleve mejor e incluso que dure más. Exacto. Como, a veces sería como esta prescripción paradójica, ¿no? De decir, oye... Exacto, es que eso es algo que yo he aprendido, que ya sabíamos, ¿no? Pero que se me ha puesto muy de manifiesto en MD. Cuando tú das una solución final a una persona, esa persona quiere seguir viviendo porque ya sabe que tiene una herramienta, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de ese paciente de 85 años que ahora ya tiene 87, ¿no? Que vino diciendo yo quiero, que me quiero morir, ¿no? Y una vez tuvo la herramienta con la cual se podía morir, dijo, ahora yo no tengo prisa, ¿no? Un poco es lo que decías. Sí, como esa necesidad de control, ¿no? Exacto. Volviendo un poco a tu campo, Javier, y luego le tocará a Amparo, que la exprimiremos en su momento. Sufrimiento, sentido de la vida, ahora este campo que se ha abierto de la espiritualidad, ¿no? De la espiritualidad laica, no solamente religiosa. ¿Tú crees que un enfoque holístico, un enfoque integral, como se afirma, puede revertir la voluntad de morir? Yo creo que en ocasiones sí y en ocasiones no, porque es una herramienta más, ¿no? Es decir, la pregunta en torno al sentido, es decir, yo creo que todos o la mayor parte de las personas entendemos que nuestra vida tiene sentido y por eso nos levantamos mañana por la mañana, digo, porque hay algo que es como intrínseco a la propia constitución humana, tendemos a vivir y no a morir, ¿no? Pero sí que es cierto que la experiencia de tener sentido llega un momento en que las personas nos metemos más en la cuestión de cómo dar sentido a la propia vida y en ese dar sentido sí que acompaña algún tema de decisión, algún tema que tiene que ver con la voluntad en función de los valores. Y con respecto al sentido, creo que hay que preguntarse también cómo están vinculados el sufrimiento y la experiencia de sentido o sin sentido. De hecho, en la tradición cristiana, y lo digo yo como católico que soy, en la tradición cristiana durante una época se vinculaba mucho la cuestión de que el sufrimiento tenía sentido, ¿no? Yo creo que la reflexión teológica actual lo que plantea es que el sufrimiento no tiene ningún sentido como tal. Otra cosa distinta es que tú puedas encontrar sentido en la experiencia de sufrimiento, que son dos cosas distintas. Es decir, que hay gente que lo que está diciendo es, yo estoy con un dolor, un dolor refractario, no se me puede controlar, pero yo tengo necesidad de ver a mi hija que viene de Canadá y estoy aquí esperando y no quiero que me ceden y aguanto el tirón porque para mí lo que tiene sentido es el encuentro con ella y en esta experiencia de sufrimiento me vale la pena esperar. Digo, por poner un ejemplo que nos ayude a situar también esa experiencia del sentido. Dicho de otro modo, se encuentra sentido no gracias al sufrimiento, sino en ocasiones a pesar del propio sufrimiento, que son dos cosas distintas. Pero el sufrimiento como tal no tiene, yo creo que no se explica bien que podamos aplicarle lo que llaman algunos bioeticistas, lo que es el regulamiento moral de dar por bueno aquello que existe como tal, ¿no? Una cosa es que las cosas existan y otra cosa es que consideremos que sean buenas porque sean reales como tal. Viktor Frankl nos decía que lo que destruye al hombre no es el sufrimiento como tal, sino que es el sufrimiento que no tenga sentido, ¿no? Es decir, cuando yo escuché hace muchísimos años a Ignacio Ellacuría
3 meses antes de que lo mataran, y escuché de él que él asumía el volver al Salvador porque tenía un compromiso ético con su pueblo, sabiendo que estaba amenazado de muerte, él asumía una experiencia de sufrimiento por un valor concreto que era la solidaridad. Es decir, y que entonces desde ahí esa experiencia de sentido le permitía asumir una experiencia añadida de sufrimiento. A ver, cuando se plantea lo del deseo de adelantar la muerte, ahora está empezando a haber investigación al respecto, que es muy interesante, y básicamente se piensa que hay como 3 ejes de fondo, ¿no?, de lo que hay detrás. Uno de ellos lo habéis mencionado y puede ser muy claro, es que el deseo de adelantar la muerte puede tener que ver porque él percibe la muerte como el medio de acabar con el sufrimiento y como el único medio, ¿no? Hay otra gente que lo que plantea es que puede ser un grito de ayuda. Y esto en ocasiones vemos que es así, que es una manera de llamar la atención y de pedir ayuda porque hay un deseo de vivir, pero no así en estas condiciones que se perciben como indignas. Y en tercer lugar, lo habéis mencionado también, un medio para mantener el control, ¿no? Es decir, si yo sé que tengo la posibilidad de poder adelantar la muerte, me da tranquilidad suficiente para no vivir angustiado ante esa duda como tal, ¿no? Yo creo que lo que nos tenemos que plantear aquí es que los cuidados paliativos y el acompañamiento espiritual puede ser una herramienta para que las personas tengan alternativas. Es decir, yo cuando os leo en DMD, cuando planteáis en ese cartel que tienes detrás, Fernando, ¿no?, libres hasta el final. La libertad es fundamental, sin duda alguna, pero para poder haber libertad tiene que haber alternativas y las alternativas siempre tienen que ser reales, no solamente formales. Entonces, en estos momentos, la despenalización de la eutanasia y el hecho de tener un marco regulador es posible que da una alternativa también, pero no podemos olvidarnos de otras alternativas que están ahí y que no siempre se han trabajado adecuadamente. Entre ellos el acompañamiento espiritual, que ha sido muy denostado en todo el ejercicio de la medicina en muchas ocasiones, inclusive de los cuidados paliativos, ¿no? Entonces, claro que se puede acompañar la experiencia de sinsentido y transformarla hacia donde el paciente quiera, pero acompañando en ese terreno oscuro que tiene que ver con la angustia frente a la propia experiencia de muerte o la angustia frente a la experiencia intensa de sufrimiento. Nada más. Gracias. Muy bien, Javier, muchas gracias. Amparo, quería comentar el tema de la sedación, ¿no? La sedación, como sabéis, pues es una herramienta, es un tratamiento que consiste en dormir a la persona. Generalmente hablamos de sedación mantenida y profunda hasta el fallecimiento, de la sedación terminal, la sedación paliativa. A veces se ha puesto en la agonía como tratando de restringirla ahí a los síntomas de la muerte inminente, ¿no? Y sin embargo, a la vez, se sostiene que los paliativos ni adelantan ni retrasan la muerte, ¿no? Cuando, bajo mi punto de vista, lo más importante no es si se adelanta o no se adelanta la muerte, sino si tienes otra alternativa en tu mano para aliviar el sufrimiento, que es tu obligación, que para eso estás ahí, ¿no? Si has llegado a una buena toma de decisiones en la cual, pues, paciente con ELA no quiere una sonda nasogástrica, ya se está atragantando, o no quiere un BiPAP, que le refuerzo respiratorio, y ya se está ahogando cada vez que tose, cada vez puede sedar, aunque esté claro que en ese caso, al rechazar los otros tratamientos, la sedación adelanta la muerte. O llegando al límite, bueno, pues la experiencia que me parece una pasada, ¿no? Me parece un avance enorme que yo desconocía hasta hace poco, de la unidad de ELA del Santa Fe, que a los pacientes con ELA que quieren ser donantes, pues concierta con ellos el día y la hora de su muerte cuando están en una situación avanzada. Es tampoco que estábamos describiendo, ¿no? Y que, es decir, ¿hasta qué punto se puede seguir manteniendo como un dogma que los paliativos ni adelantan ni retrasan? ¿Eso es importante? ¿No lo es? ¿Qué opinas tú sobre esto? A ver, yo creo que esto es algo a lo que siempre se le ha dado como mucha importancia. Yo creo que estudios, digamos, serios que demuestren o no demuestren esto es complicado, porque generalmente los estudios que hay en relación con eso son estudios retrospectivos que además comparan, pues, diferentes clases de pacientes. Quiero decir, a mí personalmente es un tema que no me parece relevante, es decir, si acortan o no. Para mí la sedación paliativa es una maniobra terapéutica que la tenemos disponible en el momento que la necesitemos. Yo creo que la sedación
Habitualmente siempre hemos hablado que, por supuesto, es algo que hay que digamos, como en todo, ¿no? Que hay que hablarlo con el paciente, porque cuando sedamos a un paciente, yo recuerdo mucho un artículo que leí de Javier hace más de 20 años, que él decía, ¿no? que a ver, sedar a un paciente significa quitarle aquello que le hace persona, ¿no? Y ya, yo eso es algo que siempre lo he tenido muy presente, por tanto creo que es algo que siempre tiene que ser con el consentimiento del paciente, bueno, siempre. En aquellas ocasiones en las que a lo mejor pues, el paciente tiene un delirio severo, no lo podremos consensuar con él, pero sí podremos explorar con su familia cuáles son sus deseos, cuáles son sus valores que hubiera querido esta persona en estas circunstancias y consensuarlo con la familia, ¿no? De todas maneras, yo en este tema, ya te digo, yo personalmente no me parece tan relevante eso, sino a mí lo que me parece importante, y vuelvo a nombrar a Javier en esto, también lo leí hace muchos años, que lo adaptó él con Azucena Couceiro, ¿no? Las diferentes medidas que tenemos progresivas para aliviar el sufrimiento de los pacientes. Es decir, yo creo que para conseguir que un paciente muera bien, una muerte, como hablamos ahora, muerte digna, pues a lo mejor hay pacientes que simplemente con la intervención habitual de los cuidados paliativos tienen suficiente. Es decir, ese paciente, tú le pones un poco de morfina porque tiene un dolor, el paciente se queda tranquilo y a lo mejor tiene un buen apoyo emocional, no va a necesitar nada más, ¿no? Es decir, y tú estás consiguiendo de esa manera, con el apoyo emocional, con los fármacos que estás utilizando para ello, que ese paciente muera bien. Hay pacientes que con esa intervención no van a tener suficiente, ¿no? Y a lo mejor son pacientes que porque tienen un síntoma refractario o porque ellos lo deciden, ¿eh? Que yo creo que también ahora estamos en un momento en que muchas personas, a mí muchos me lo dicen, que dicen, no, yo al final, Amparo, yo quiero que me sedéis, ¿eh? Yo no quiero enterarme del final, y te lo piden directamente. Entonces, la sedación es una maniobra que, ya digo, se utiliza en pacientes que tienen síntomas refractarios o que lo solicitan. Yo considero que esto está bien hecho así, ¿no? Estoy hablando por mí, ¿eh? Y luego hay determinados pacientes también que sabemos que a lo mejor son menos, pero que son peticiones que existen. Estoy de acuerdo con Gloria, porque yo también, a mí los pacientes también me lo dicen, ¿no? Pues que te dicen, no, mira, es que yo no quiero que me sedes, es que yo quiero que esto se acabe ya, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo contigo, Gloria, en lo que dices de que lo primero que hay que hacer es escuchar a los pacientes. Esto es un proceso y yo en este sentido creo que el hecho de que haya salido ahora una ley que regule todo esto me parece que da unas garantías para que se hagan las cosas mejor. Pero lo que sí que creo es que cada paciente va a necesitar una cosa diferente, ¿no? Y que nosotros como profesionales que estamos ahí en el final, pues somos los que tenemos que acompañar, los que tenemos que escucharles y los que tenemos que ir viendo en cada paciente qué es lo que necesitan. Esa es mi opinión. O sea, quiero decir que yo, este hecho de que acorta o no acorta, yo creo que puede estar más en relación con los valores de los profesionales. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, yo desde mi punto de vista lo plantearía de este modo. No sé si por alusiones Javier quiere decir algo o Gloria, no lo sé. No, Sí. estoy de acuerdo. Ahora insistiremos un poco más en eso. Alonso, ¿te han pedido muchas veces una sedación a demanda o te han pedido la muerte? Mire, yo quiero morir y tú ves que es un enfermo terminal en la fase de últimos días o, bueno, pues muy avanzado y le dices, pues no te puedo poner una inyección letal porque eso está prohibido en el Código Penal, pero te puedo dormir hasta que mueras. 24, 48, 72 horas. ¿Se produce esta situación en la clínica diaria? Claro que se produce mucho. Y yo creo que se acorta la vida en muchos casos. La hipocresía esta de que nosotros dormimos, pero la enfermedad es quien te mata. Es un trámite, yo pienso que un engaño moral que algunos compañeros, con todo derecho, se quieren dar por no pensar que lo van a matar, que no lo van a matar, ya entramos en otras descripciones, pero hay muchos pacientes que piden terminar. Nosotros no le ponemos la inyección letal, pero son pacientes terminales que le quedan, pongamos, no últimos días, últimas semanas y últimos meses de una enfermedad que se quieren ahorrar la fase final, que puede ser
semanas, días, no se sabe. Y uno hace, pues, para llegar a un síntoma refractario, pues, uno hace lo que puede, el medicamento, psicólogo, psiquiatra, lo que quiera. Pero llega un día que dice usted, si no me ceda, estoy poniendo casos ahí de todo tipo, pero casos de me suicido. Pues después de intentarlo todo, si es que lo que me queda no lo quiero pasar, está con la bilirrubina hasta arriba, está con las metástasis hasta arriba, no, ni yo le insisto, pero si le quisiera yo insistir, no, mire usted, cuando queden 4 días sí, pero en 3 semanas no, se va a comer usted lo que le queda. Es decir, eso yo lo veo absurdo, esa historia de no, yo lo mato, yo que lo mata es la enfermedad. Yo no, yo lo duermo. Mire usted, si lo duerme ya no come, ya no bebe, ya no le damos medicamentos, o sea, este hombre cuando esté dormido porque tiene, no ya, como decía Maite antes, un dolor irreductible o una disnea, sino hay otro dolor que se ve de vez en cuando, no siempre, pero se ve mucho y ese sí que es irreductible y es el miedo a vivir y a morir. Angustia vital. O sea, que no te puede aguantar 24 horas. Yo espero, pero ponga usted algo mientras, pero duérmame. No, es que está con muchos nervios ahora cuando se tranquiliza, no. Pero es que vemos que no me lo dice alguien que le quedan 6 meses, sino que alguien que sabe que se muere y que no puede vivir con eso. No puede vivir, solo quiere estar dormido. Le da igual, es que su hijo vive no sé dónde mientras viene. No, a mí me debe usted mi hijo. Yo me despedí ayer y si no me despido no me importa. Quien tiene esa fase, o sea, quien tiene esta situación, quiere morir cuanto antes, morir. Si lo duerme, vale, pues mire usted, si lo que hay es eso, vale, venga, duérmame. Y rápido, o sea, rápido, que lo duerma pronto, y incluso alguna vez que se ha despertado a la hora o algo, porque la sedación no siempre es perfecta, se empieza, y hay veces que hay quien tiene una resistencia al midazolam o a otro fármaco, y se despierta y no estoy sedado, o sea, con la mano incluso, o sea, que no se arrepiente. Quiere que sea a una hora, con la familia de acuerdo normalmente porque lo comprenden perfectamente, los hijos, la mujer. Todo el mundo entiende que ese hombre se tiene que ir porque se tiene que ir, o esa mujer, por supuesto. Entonces, he visto pues, todos los casos del que hay que convencerle de que no, porque es absurdo y revierte, porque ve que es una cuestión de nervios, de ansiedad, bien, pero hay quien lo tiene tan claro y no tiene uno. Yo por lo menos no tengo fuerza ni ganas de convencerlo de lo contrario. Porque si lo salvo de ese día, se va a encontrar después con las múltiples vicisitudes de la enfermedad hasta que muera, que van a ser 1, 2, 3, 8 semanas. O el ELA que dice, mire usted, una ELA que dice, mire usted, yo ya apenas puedo andar. Puedo hablarle balbuceando y más, me ahogo cuando trago. Yo no quiero pasarlo. No quiero ni que me hagan traqueotomía, no quiero ni que me metan tubo para comer, no quiero, y sé que lo que me espera, y tienen miedo a vivir y a morir y a pasar ese trámite. Por supuesto, ella tiene antidepresivo, ansiolítico, con cuidado porque si no se asfixia. En fin, que tiene todo lo que tiene que tener y la familia de acuerdo después de meses o de semanas escuchando eso. O sea, que no es una decisión que ha dicho. Entonces yo sí que creo que con muchas sedaciones, con otras no, por supuesto, hay sedaciones y recuerdo a un compañero con una fibrosis pulmonar que llegué a la casa y digo, te voy a poner en el subcutáneo, no, me lo ponen en vena, mira, Zoran, duérmeme ya, con la familia allí y de meses, esto era una cuestión que lleva años y meses y semanas empeorando. Directamente, en vena, duérmeme, no lo maté, quiero decir, duérmeme, no quiero ya porque no puedo asfixiarme más, y la mujer delante y los hijos, o sea que no hay algo que... Entonces, pues si es una fibrosis, le ponemos depresores del sistema nervioso, se muere antes que si no se lo ponemos. Esto, quien lo quiera ver así, quien no lo quiera ver, porque su conciencia no se lo permite, me parece bien, pero no es así, o sea, las cosas hay que verlas como son. Y
Y entonces a este ejemplo que tú ponías de no le puedo poner una inyección, pero lo puedo dormir para que usted muera, pues digo, cógelo porque tienes suerte, has cogido a uno que te duerme. O sea, si tú lo que quieres, cógelo. Y ya Claro, cuando la ley del otro venga, pues de la eutanasia venga, pues veremos a ver que tendrá otro público. O sea, hay un público para la sedación y uno para la eutanasia, no son complementarios, no. sí, nuestra experiencia es un poco lo que tú dices, ¿no? Porque, bueno, Amparo lo ha dicho de otra manera, de que los valores profesionales, tú has comentado claramente que hay mucha hipocresía. Lo que sí es verdad, aunque se intenta, hay unos protocolos muy claros, ¿no? Pero hay bastante arbitrariedad. Y, digamos, en algún momento yo espero que los paliativos se liberen de esa carga confesional, fundacional que tienen y puedan hablar claramente, porque nos encontramos con una situación muy infantil en la cual le tenemos que aconsejar a las personas que no le digan a sus equipos de paliativos, equipos expertos, así a priori, por supuesto, que son socios de DMD y que personalmente están a favor de la eutanasia y que si eso fuera un derecho a lo mejor se lo pensaban, sino que planteen el tema de la sedación con cierta cautela, poquito a poco, para ver quién es, porque hemos tenido la experiencia de equipos de paliativos que le han dado al paciente una estampita de la Virgen diciendo ahora lo único que nos queda es rezar. Esto es en el siglo XXI, no estoy hablando Yo lo de conozco hace también. tanto tiempo, ¿no? Entonces, Maite, tú aunque se ha intentado con las leyes de muerte digna, la más clara, la más rotunda, es la de Valencia, ¿no? Por la forma en que se ha redactado, que la sedación paliativa sea un derecho, ¿hasta qué punto crees que los equipos están preparados para esta demanda, ¿no? De quiero una sedación, ¿es un derecho del paciente o no? ¿Tú qué opinas con tu experiencia profesional, Maite? Yo opino que la sedación paliativa es un derecho. Es un derecho y además lo venimos reivindicando todo el rato, ¿no? A ver, que con relación, el énfasis hay que hacerlo en evitar el sufrimiento innecesario y Javier lo ha explicado magníficamente, ¿no? Yo creo que no es digno dejar padecer y sufrir a una persona. Nosotros como profesionales tenemos armas, ¿no? Es el control sintomático, el seguimiento, el revisar continuamente, el controlar o acompañar una situación difícil, pero lo que está claro es que en relación con el equipo, el deseo explícito de morir puede incomodar, puede dificultar la comunicación con el enfermo y la familia. La toma de decisiones incomoda, crea dudas. Hay miedo dentro de aquella relación de comunicación a que el enfermo nos haga una confidencia o que la familia tenga una relación con el enfermo de una historia previa, ¿no? Hay disparidad de criterios entre los miembros del equipo. La hay siempre, porque cada uno tenemos nuestra forma de valorar las cosas y nuestra historia de vida. Y bueno, y entonces a la hora de discutir este tipo de cosas nos ponemos muy trascendentes porque pienso que el tema lo es, ¿no? Yo, mi experiencia es que una sedación que dura en el tiempo, una sedación prolongada, impacta mucho a la familia y puede incrementar el dolor por la pérdida de esta persona querida y dificulta la elaboración del duelo a posteriori. Pueden aparecer duelos complicados y es muy importante prevenir este tipo de cosas porque la persona que se va, pues se va y nosotros intentaremos que se vayan en las mejores condiciones posibles, pero los que se quedan también merecen ser cuidados en esta situación. Y depende de nuestra actuación, depende de nuestra comunicación, las cosas se pueden poner muy difíciles a posteriori, ¿no? El principio de autonomía dentro del ámbito de la salud está basado en los derechos de los enfermos y en concretar
concretamente en el derecho a morir dignamente. Yo pienso esto, ¿no? Y no sé, cosas como, no es el momento de abordarlo, pero el hecho del que exista un testamento vital, que haya un consentimiento informado que nos obligue significará que hemos empatizado con esa persona, con esa familia, que hemos tenido oportunidad de explicarles, que ellos han tenido oportunidad de preguntar y de consultar dudas o miedos. Y bueno, yo creo que en un clima de confianza es importante hacer esto, porque esto respeta los deseos y las capacidades del enfermo, de la familia y del equipo terapéutico. Es mi opinión y mi experiencia. Muy bien. Gloria, una vez me dijo un paliativista, me dice, oye, Fernando, si esto de la eutanasia tampoco es para tanto, al final consiste en morir en 5 minutos o en 3 o 4 días, ¿no? Dice, yo no lo veo tan distinto. Entonces, sin quitarle, fijaros que hablando de paliativos, sufrimiento, sentido de la vida, el tabú de la muerte, la sedación, ¿no? Cuando planteamos el diálogo entre paliativos es qué pueden aportar los paliativos a, digamos, al final es otra técnica. Para mí no existe. Me acuerdo el médico este que era de paliativos también, belga, con el que tuve una entrevista que está colgada en YouTube, ¿no? Decía, para mí son 2 tratamientos. Hay uno que es más rápido, lógicamente tú no llegas, oiga, que venga esta tarde que voy a morir, esto no se produce así. Esto se produce en un contexto de relación clínica de confianza igual que puede ser el del enfermo terminal, ¿no? Al final es un proceso de final de vida, ¿no? Que puede adelantar de forma intencionada. ¿Tú crees que conseguiremos que los paliativos integren también este otro tipo de muerte voluntaria o que no es una... A mí me sorprendió un médico de paliativos muy experto, ¿no? Que decía, sedación a demanda, no sé de qué me está hablando. Digo, bueno, pues claro que existe, que es esto que tú dices de cómo hay un discurso público y luego otro privado, ¿no? Y esto dificulta mucho las cosas, no pasa nada por decir que a veces no sabes qué hacer. Y efectivamente, a veces puedes dar una respuesta que en otro caso no la habrías dado, ¿no? Puedes acelerar una muerte porque no tienes otra respuesta y ves que no hay otra, lógicamente asegurándote de que esa es su voluntad clara, inequívoca, etcétera, ¿no? Y puede que en otro, luego le des vueltas y dice, quizá si hubiera hecho esto otro, pues a lo mejor, bueno, no lo sabes, ¿no? Nunca sabes si todo está bien al 100%, ¿no? Entonces, admitir estas dudas, ¿tú crees que conseguiremos que los equipos de paliativos aporten toda su experiencia, todo su aprendizaje, ese enfoque holístico para aquellos casos en los que bueno, se produzca una petición de eutanasia en un contexto paliativo y si debería haber un filtro paliativo o no, porque puede haber personas que no quieran un acompañamiento paliativo, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que puede funcionar esto? Te diré, ojalá los equipos de curas paliativas integrasen la eutanasia como un tratamiento más dentro de su arsenal terapéutico, ¿vale? Esa es mi idea. O sea, hay el enfermo que está en curas paliativas, ahora hablamos de del paciente que está llevado por curas paliativas. Llega un momento que dice, ya no puedo más. Este paciente, o lo sedamos, si lo sedamos, cosa que muchas veces, desgraciadamente, no ocurre, ¿no? Pero lo sedamos y se acabó, y eso sería prácticamente una eutanasia. Vamos, por definición, ¿no? Sería una sedación paliativa, pero a petición de un paciente que dice, ya no puedo más, ¿no? Entonces, yo creo, voy a separar las 2 preguntas, ¿eh? O sea, yo te he dicho primero, ojalá, porque realmente cuando un enfermo de curas paliativas te dice yo ya no puedo más, este enfermo sí se le puede practicar la eutanasia. ¿Por qué? O sea, poniéndole un pentobarbital, ¿no? Es decir, pues se acabó y ya está, no puedo más y se acabó, ¿no? A petición del paciente. Entonces, otra cosa además, un beneficio sería
eso que ha dicho antes Alonso, que hay veces que las sedaciones no funcionan bien. Hay veces que hay pacientes refractarios al midazolam o lo que sea, ¿no? Yo puedo aportar la experiencia de una persona muy querida por mí, que cuando me dijo no puedo más, le dije no te preocupes que te voy a sedar, ¿vale? Puse en marcha todo el arsenal terapéutico que tenía. Bueno, pues a las 24 horas se me despertó y me metió una bronca del 7, ¿vale? Tú me habías prometido que yo no me despertaría, ¿vale? Eso, si tenemos la seguridad de poder utilizar pentobarbital o propofol, ¿no? A chorro, bueno, eso nos tranquilizaría muchísimo, ¿vale? Por otro lado, yo creo y espero que cuando la ley la tengamos, las curas paliativas se harán mejor. Porque yo en DMD estoy recibiendo gente que me sabe muy mal, me da mucha pena y a veces muchísima rabia. Familiares que dicen es que le han dicho que todavía no se ahoga bastante, ¿no? Todavía no tiene suficiente ahogo para poderle sedar. O todavía no tiene suficiente dolor para poder aumentar la morfina porque a lo mejor se muere, ¿no? Yo creo que esos son miedos que la ley nos podrá mejorar, espero, ¿no? Entonces, cuando digo que espero, es porque no confío demasiado que todos los equipos de curas paliativas quieran hacer eutanasia en sus ámbitos. Ojalá me equivoque, pero... Sí, hombre, por los procedimientos de la ley, salvo muerte inminente, probablemente el tipo, por poner un tipo, de persona, de paciente, de persona enferma que solicite una eutanasia no es el paciente típicamente paliativo. Desde luego no el que está en el último mes de vida, porque no le da tiempo. Y esto es una de las experiencias de Bélgica y Países Bajos, que los que lo dejan muy para el final se mueren de forma natural por su enfermedad, atendidos por un equipo de paliativos, y el procedimiento de la eutanasia está en marcha y no les llega a tiempo. Entonces serán personas que por este tema que decía Maite de la pérdida de autonomía, cambio de la imagen, necesidad personal por su forma de ser de control, la mayoría serán de cáncer, pero pues es un cáncer de páncreas que ya no se puede operar y que va a empezar ahora la fase paliativa. Y dice, no, esto no es para mí. Porque si yo no puedo montar en moto, no puedo coger a mis nietos, no puedo darme un paseo, no quiero por su forma de ser. No. Y aquí tendremos un problema de, bueno, la ley te exige unos plazos y a la vez un sufrimiento intolerable. Entonces, claro, intolerable, pero intolerable que lo pueda tolerar un mes, que dura, es decir, que tendrás que anticiparte un poco, ¿no? Yo quería preguntarle a Amparo, también, bajo tu punto de vista, ¿no? A ti personalmente, ¿te parece algo lejano, extraño, la eutanasia respecto a tu experiencia paliativista? No sé a qué te refieres con lo de extraño. Quiero decir, yo en mi experiencia hay algunos pacientes que la solicitan, ¿vale? No te voy a decir que son muchos, pero hay algunos que sí que la solicitan. Y yo te puedo decir que cuando eso se me ha presentado, yo lo que he intentado, te digo, hace años y, bueno, y últimamente también, es hablar con ellos, explicarles cuál era la situación y decirles, bueno, sabes que legalmente esto no podemos hacerlo, pero hay otras cosas que sí podemos hacer, ¿no? Para intentar disminuir tu sufrimiento. Y en mi experiencia también, por lo que tú comentabas, esto lo suelen solicitar más pacientes con enfermedades neurodegenerativas, mucho más que los pacientes oncológicos, ¿no? Sí. Por eso yo creo que la ley es una oportunidad, ¿no? para que estos pacientes que lo solicitan de una manera clara, pues para que podamos ayudarles, ¿no? Y yo lo he dicho siempre, sé que hay mucha gente que no lo va a ver igual, pero yo creo que justamente los profesionales que estamos trabajando con pacientes en estas situaciones somos los que tenemos que estar ahí en ese proceso complejo de toma de decisiones, ¿no? con ellos. Y no sé si te he contestado. Sí, totalmente. Hay dos, hemos terminado un poco con lo que teníamos previsto. Vamos a... Javier creo que quería hablar, sí. Sí.
Sí, adelante. Sí, bueno, a ver, es que se han planteado varias cosas muy interesantes, ¿no? En torno inicialmente a lo de la sedación y estas cosas. A ver, yo creo que el procedimiento deliberativo y comunicativo en la sedación es casi tan importante como el que hay que hacer en la eutanasia, pero por una razón muy sencilla, porque la sedación irreversible es una muerte relacional desde el paciente a su familia y a su entorno. Es decir, él, en la mayor parte de los casos, y en la voluntad del que indica la sedación, y he hablado con ellos, es que cuando tú te planteas que sea irreversible y que no se te despierte, es una muerte comunicativa. Entonces, es muy importante que haya conciencia en el propio paciente de que se despide comunicativamente y relacionalmente con su gente. No así la familia, como bien nos comentaba antes una de las compañeras, que la familia está ahí al quite, haciéndose muchas preguntas, y cuando además se prolonga mucho hay que ir acompañando porque puede generar factores de riesgo de duelo complicado, ¿no? Pero además hay que empezar cuanto antes a hacer el proceso comunicativo. Yo recuerdo que los pacientes con los que trabajaba a domicilio en un ESAD de Madrid, el planteamiento a veces inicial era ¿qué opinas sobre la sedación si fuera necesaria ante un síntoma refractario? Hombre, bien explicado y sin ese palabra. Pero luego también les preguntaba, y en el caso de que tú quieras la sedación, si se dan esas circunstancias, ¿en ese momento quieres que te avisemos o no? Claro, el 50% me decía, cuando llegue ese momento, no quiero que me avises, porque me va a generar un grado de ansiedad que no quiero tolerar. Y hay otros que me decían, sí, porque necesito despedirme de manera muy concreta. O sea, que volvemos siempre a la cuestión de la personalización. Ahora, tú decías una cosa, Fernando, interesante en torno a cómo vamos a vincular o si se tienen que vincular paliativos y eutanasia. Yo creo que hay que hacer un proceso, y hay que hacer un proceso muy cuidadoso. Los cuidados paliativos como tal, los profesionales no tienen en la cabeza habitualmente el tema de la eutanasia. Aquí estamos un grupo de gente que muchos militáis en DMD, etcétera, y que está como bastante claro e internalizado. Todos sabéis que hay muchos compañeros de paliativos magníficos profesionales que prefieren que se separen los espacios, y hay una cosa que hay que escucharles. Y es que sí que hay pacientes que por lo que sea son contrarios a la eutanasia o tienen su mundo de convicciones o lo que sea, que el acercarse a un espacio que ya les cuesta, como es el de paliativos, donde ellos entiendan que se puede incorporar la eutanasia como una maniobra terapéutica más, como se ha mencionado aquí, lo pueden vivir de manera aversiva, y algunos estudios hay. Con esto no estoy diciendo que no haya que vincularlos, lo que estoy diciendo es que hay que ser muy prudentes. Muy prudentes porque estamos en un proceso también social de una determinada adaptación, y entonces en esa adaptación, como siempre es una cuestión de interacción entre paciente, familia, profesionales, tenemos que ser especialmente cuidadosos, ¿no? Hay muchos valores que están en juego. Para mí hay un error en torno a la reflexión sobre la eutanasia, como si lo que está de fondo es vida versus libertad. A mí me parece que lo que hay de fondo es que qué hacemos con la experiencia de sufrimiento del ser humano. Claro. Y entonces, ante esa experiencia de sufrimiento del ser humano, sobre todo cuando es refractaria, irreversible y tal, obviamente hay que dar una respuesta, y una de ellas será la eutanasia. Pero el cómo lo planteemos, mal planteado, puede acabar generando más sufrimiento. Lo digo simplemente como una reflexión a ser capaces de hacer de manera pacífica y dialogada todo ese proceso una vez que llegue la ley de eutanasia. Sí, absolutamente. Nos preguntan sobre el papel de la atención primaria, tanto su relación con los paliativos, que algo hemos comentado en los previos, y decíamos pues, que está por desarrollar un modelo de atención paliativa que integre a la atención primaria del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Por territorios, no es lo mismo una gran ciudad que una zona rural. Hay zonas rurales donde los médicos o médicas de cabecera y enfermeras de cabecera asumen los cuidados paliativos. Como decía un médico de cabecera, no es lo mismo los paliativos a que vengan los de paliativos, ¿no? A veces no hacen falta que vengan los de paliativos porque ya lo hago yo, otras veces necesito un teléfono al que llamar y por teléfono me vale, otras veces hay gente con mucha jeta, que hay que decirlo también, en Madrid capital, ¿no? Donde, me acuerdo, un médico de paliativos amiguete que dice, bueno, este tío es majísimo, ahora no pegan para el agua, todos sus pacientes paliativos los llevamos en el ESAT. Y eso no es. Eso no es. Estoy para llevar a pacientes complejos,
no los pacientes que tú no quieras llevar porque te resulta más cómodo. Las agendas, en fin, todo es complejo. Entonces, falta por saber cómo se va a hacer, cómo se van a hacer los cuidados paliativos desde la atención primaria con o sin los cuidados especializados. No creo que, es decir, luego, ¿qué papel va a jugar primaria en la eutanasia? Pues depende de cada médico, de cada médica, de cada equipo de atención primaria, ¿no? En el caso que se incorpore la enfermería en este trabajo deliberativo, las relaciones son muy diversas. Entonces tú puedes tener tu médico de tu pueblo, de tu ciudad, con el que tienes confianza, y se lo dices a esa persona que te ayude. Y ese profesional, dependiendo de esa situación particular, pedirá ayuda o no al equipo de paliativos, porque si es por ejemplo, una demencia tipo Alzheimer avanzada con testamento vital, pues hay poco que rascar, es decir, es que es lo que es. Se obedece a otras razones y tal, sobre las cuales se pueden debatir, pero poco pueden hacer un equipo de cuidados paliativos. En todo caso, sería, bueno, pues que la toma de decisiones del momento de la muerte haya cierta armonía familiar y todo el mundo lo viva como lo quería esa persona, como una liberación, no como algo traumático, ¿no? Podría ser, ¿no? En el caso de un paciente degenerativo, de la esclerosis múltiple, bueno, pues es otra situación distinta donde los paliativos tienen menos margen. Ahora, un paciente que expresa unos miedos exagerados, por ejemplo, respecto al dolor, a la deformación. ¿Acordáis? A veces hay gente, esto lo decían mucho los de la escuela de Diego Gracia, ¿no? De los dilemáticos, ¿no? Que la gente que plantea del 0 a 10, del blanco o el negro. Entonces, gente que se presenta en DMD, no es que me van a operar de un tumor en el cuello, y entonces antes de operarme me mato. Digo, pero bueno, puedes probar a operarte y si va mal, pues ya consideras la opción de morir. Pero no una muerte preventiva, es absolutamente desproporcionada. Bueno, ahí podría haber una intervención de un equipo experto. Es decir, que va a depender de cada caso. Yo no creo que tenga que haber se puede obligar a la gente a ir a un equipo de cuidados paliativos, pero sí que necesitaremos que con este proceso que dice Javier, de pedagogía de poquito a poco, sin ser invasivos, pues ir reclamando unos profesionales y otros e intentar que a la gente se le pueda dar, se pueda respetar su voluntad con todas las garantías de atención, ¿no? No creo que plantean si puede haber un choque. Yo creo que, no sé qué pensáis vosotros, las relaciones entre los equipos de paliativos y la primaria suelen ser muy cordiales, ¿no? A ver, yo puedo hablar, Fernando. Sí, adelante, Alonso. Yo, como Javier, no creo que se deba vincular el 100% de los casos de eutanasia a cuidados paliativos. No que nunca, sino que en muchos casos no. Es más, yo pienso que, como en Bélgica, el médico que sea su médico, o el especialista que lo lleve, o el de primaria, debe ser quien esté preparado para llevar a cabo una eutanasia, con el apoyo de quien sea. Pero todavía iría a más. Si en Norteamérica hay equipos de paramédicos para una situación mucho más complicada que una eutanasia, ¿eh? Como es urgencia, hacer una situación médica complicada, sacar de una urgencia a unos pacientes y trasladarlos. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede existir también, aparte de todos los médicos? Porque puede que haya paso atrás de muchos médicos ahora, que muchos con su derecho totalmente respetable se apunten a una objeción de conciencia. Entonces, no digo desde crear un cuerpo especializado, que por supuesto, con todas las fórmulas, no imaginemos a alguien frío que va y le pone una inyección, sino a alguien que tenga preparo espiritual de todo tipo, psicológico de todo tipo. Preparado para eso, o sus propios médicos, o paliativos también. Pero dedicárselo a paliativos, porque son los que han manejado más eso, siempre creo que en muchos casos es un choque, como dice, presentarse en un servicio de cuidados paliativos, cuando él quizás no se ve como ese grupo de pacientes que hay. Eso por un lado, y lo último, una puntualización. Andalucía tuvo en 2010 la primera ley de muerte digna, donde da derecho a la sedación terminal. Otorga
paciente en situación terminal o en situación agónica le otorga el derecho a la sedación. Eso existe ya. Y en situación terminal no pone límite de tiempo. Pone grave, irreversible, con síntomas refractarios. Pero quiero decir que por ahí hay ya un derecho a la sedación muy importante. Sí, lo que esperamos es que al separar la eutanasia claramente como un tratamiento distinto, eso aclare y acabe con esta arbitrariedad en la profesión, ¿no? De la que hablábamos antes, de que al final la sedación depende del médico que te toque. Y entonces te encuentras con eso, con médicos, no, es que todavía es muy pronto hasta que no llegue la fase última. Pero también depende de eso. Ojalá fuera todo el mundo igual, en fin. Y dice que eso... Sí, pero es muy interesante, Fernando, porque hay una diferencia. Es decir, la sedación claramente, tú como médico, si hay criterios de indicación claros, tú no puedes decir que no, tú no puedes objetar conciencia a una sedación. No, Hay pero legislación, claro. Pero lo haces, a diario se hace, Javier, tú lo sabes, que tú ves, pero estás viendo y dices, no entiendo nada, no entiendo por qué no se dan a esta mujer, porque es que está toda la familia de acuerdo y el médico de pronto dice, no, todavía no es el momento, y ahora, hasta mañana o hasta el lunes. Vale, pero eso es mala praxis. Eso es mala praxis. Sí, Gloria, decías que eres... Yo lo que quería, bueno, yo estoy de acuerdo, pero que es una cuestión a veces de intensidad, ¿no? La ley no puede concretar la intensidad de la disnea y la intensidad del dolor, ¿no? Quizá en este sentido, Alonso, es lo que yo decía antes, que hay pacientes que se les dice todavía no tienen suficiente dolor, aunque hubiese una ley, ¿no? Nosotros no tenemos, pero... Y por otro lado, yo lo que quería es hacer una concreción. He dicho que ojalá los cuidados paliativos incorporasen la eutanasia, eso es lo que yo creo, con las reticencias que se han puesto y también hay que tener como complementariedad. Sí, claro, pero que no sea una obligatoriedad, o sea, ¿no? Que no tengan que pasar por curas paliativas para obtener la eutanasia. Eso sería un desastre, claro, creo yo. Absolutamente. Esto no puede entrar con calzador porque es un tema nuevo. Hay, bueno, pues posiciones, creencias personales que son totalmente respetables y habrá que ir con... Sí, Amparo. No, que yo creo que por lo que decía Gloria, que la ley lo dice, ¿no? Es decir, que tú a un paciente que solicita la eutanasia tienes que ofrecerle la posibilidad de los cuidados paliativos. Y luego ese paciente podrá decir, pues sí los quiero o no los quiero directamente, ¿no? Y bueno, y en relación a lo que comentabais de cómo se va a hacer esto, a mí sí me llama la atención también el hecho de que la ley no diferencia entre lo que es la eutanasia y el suicidio asistido. Y yo creo que sí que se debería regular un poquito diferente, ¿no? Porque, bueno, pues creo que no es exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, el suicidio asistido es, tú tienes la posibilidad, tienes eso en tu mano y si quieres lo utilizas, si no, no lo utilizas. Desde el punto de vista ético a mí me parece como que es como más garantista, ¿no? En cambio la eutanasia, pues si la pides con todo el proceso que se tenga que seguir, pues es ya algo como más definitivo, ¿no? Pero puedes aplazarla, la eutanasia también. Sí, sí, claro que sí, pero quiero decir que no es lo mismo, me parece desde el punto de vista ético, que tú tengas el medicamento y si tú quieres, pues en un momento determinado te lo tomas y si no quieres, pues ahí se queda, ¿no? Yo no estoy de acuerdo contigo, Amparo, porque tal y como está pensada la ley española, el profesional, la médica, el médico tiene que estar allí en el suicidio asistido. Es un proceso asistencial hasta el final y comprobar que todo va bien, ¿no? La experiencia de Bélgica y de Países Bajos... Pero es que en la ley de aquí no lo separa, ¿no? Lo pone todo junto. Pone ayuda a morir y la persona se lo autoadministra o el médico se lo administra. Entonces, no han querido poner, no aparece la palabra suicidio en todo el texto, lo cual, bueno, pues te da un poco la idea de cómo está la situación de la salud mental, etcétera, en España, que es un desastre absoluto, ¿no? No, hay cosas que han quedado, a mí no me parece bien, ¿no? Que no se haya especificado, pero aunque desde un punto de vista teórico, ¿no?
de la bioética, del acto transitivo, intransitivo, quede claro, pero la diferencia es entre el modelo americano, donde tú vas a la consulta y el médico te lo prescribe y te vas, y hay gente, hablaban del 30% de personas que nunca se lo tomaban, después de que se había costado una pasta, porque luego las cosas de Estados Unidos que son muy peculiares, ¿no? Aquí no, aquí y en Europa el médico está ahí contigo y comprueba. Entonces la experiencia de estos países de Benelux es que algunos suicidios asistidos salían mal, porque tiene que llegar al estómago, absorberse, distribuirse, a veces podían aparecer vómitos, tarda mucho tiempo, pues el otro tarda 5 o 10 minutos y en esto puede tardar 2 horas, 3 horas, de tal forma que te encontrabas con una situación incómoda, tú lo preparas previamente, la cual el médico al final tenía que finalizar con la eutanasia, lo cual era como una chapuza. O sea, era como, no es esto lo que estaba. Entonces, y para colmo de confusión, pues hay una máquina en la cual te ponen una vía intravenosa conectada a un aparato electrónico que tú activas con los párpados. ¿Y eso qué es? ¿Una eutanasia o un suicidio asistido? Eso ya es, ya la diferencia es como que se difumina. Entonces yo creo que no está ahí quién empuja el émbolo, ¿no? Está, o si tú te lo das o tú lo inyectas, está en la toma de decisiones. Que la toma de decisiones esté bien hecha, esté certificada, bueno, los plazos son los que son, que se respeten los plazos, que no haya dudas de coacciones, que no haya cosas raras, ¿no? Me acuerdo de algunos médicos de estos países diciendo, no, yo en algún caso no te sabría decir por qué, pero no me olía bien. Tú fíjate, pero es muy significativo, ¿no? No participé porque no me olía bien. Hay algo que no me gustaba. Y no lo pude identificar, pero dije, yo no. Entonces, bueno, es una cosa de mutuo acuerdo, ¿no? Pues no, en estos casos puedes objetar y decir, bueno, que habría que, pues sería otra discusión, ¿no? De cómo se va a hacer la objeción y tal. Pero no, yo no distinguiría tanto entre, aunque académicamente sí, pero en la práctica yo creo que no está ahí la diferencia. Yeah. La ley te ofrecía más opciones. En relación al suicidio que dices tú, que como lo hacen en América, pues sí que tendría como otro sentido, ¿no? Claro, sería otro proceso distinto, pero es mucho más individualista. Entonces, bueno, yo prefiero el modelo asistencial, ¿no? Aquí hay un comentario de Ángel, que no sé quién es exactamente, que dice que habría que explicar que la sedación en el fondo es lo mismo que la eutanasia. Bueno, yo creo que no lo es, y ha quedado claro, fundamentalmente por una cosa, porque la inmensa mayoría de las sedaciones se producen en la fase de últimos días, es decir, el paciente se va a morir sí o sí, en la inmensa mayoría, y eso, aunque es una cuestión práctica, es una cuestión muy importante. La diferencia fundamental es que en la eutanasia el enfermo tiene que pedir directamente y es un efecto directo, es decir, quiero morirme ya y lo tiene que pedir, ¿no? Tiene que haber unas garantías. En la sedación muchas veces el enfermo, yo te digo en mi experiencia, el enfermo está tan débil que bueno, que es como la continuación del proceso, ¿no? Que el paciente... pues eso, inicias una sedación, porque además la sedación a veces la inicias de manera superficial, no es necesario que sea más profunda y en el contexto de unas horas el paciente ha fallecido, ¿no? Yo creo que son cosas diferentes, ¿no? Sí, Pero yo creo que también. Por muy débil que esté, si tiene conciencia y tiene capacidad de decisión, se le debe incluir en la decisión de si lo y explicarle. No, eso siempre. ¿Quiere o no? Si dice que no, como dijiste tú, creo antes, o Gloria, no lo recuerdo, hay quien está de dolores hasta arriba, muriéndose, asfixiando, y no quiere nada, morfina ni nada. Y me parece muy bien. Quiere disfrutar de su muerte, asfixiándose, perfecto. Disfrutar. Es que eso Sí, sería guardo, un tabú total. Es decir, quiero disfrutar de mi muerte. Quiero disfrutar porque si no pudimos disfrutar del nacimiento, pues ahora sí. Bueno, pero eso habitualmente no se ve, ¿no? Vamos. Es raro, no, pero se ve que no quiere el medicamento. Que no quiere y tiene dolores y la familia, oye, que está sufriendo. Eso supongo que sí lo veréis mucho. El caso que te cuento, pero el de que no quiere que le dé más, no quiere tomar más, pero sabemos que es muy duro y el paciente se le explica, le mira, le voy a subir, vamos a hacer esto, por más que le dé vuelta. No, yo estoy bien así. Y no quiere más. Y no hay por qué darle más. Sino que... Son los menos, pero en algún momento algún enfermo ha expresado aquello, el dolor me hace sentirme vivo. Pero claro, cuando vamos evolucionando en el tema y el dolor es bastante desestructurante, que digo yo,
entonces ya recurrimos a la medicación. Es muy curioso que hay paradojas tremendas. Hay dolores refractarios que son refractarios porque evitan preguntas mucho más fuertes. Es Claro. decir, si mi preocupación es que me duele mucho este brazo y mucho y no hay manera, pues resulta que me ayuda a no preguntarme si me estoy muriendo o no. Claro, por Y ejemplo. esto, digo, es una de las paradojas que hay a veces entre muerte y sufrimiento como tal, que creo que hay que tener en cuenta, ¿no? Fijaros, a mí me preocupa en la ley, en el anteproyecto, antes planteabais si tiene que haber un filtro de paliativos o no. Yo creo que tiene que haber una oferta. Y la oferta debe ser obligatoria. El problema es que no siempre en todos los lugares en nuestro país tenemos equipos de paliativos en condiciones para que esa oferta sea real, lo cual no significa que no tiene que haber ley de eutanasia, ¿de acuerdo? Pero sí que es un problema muy serio, ¿eh? Y además, bueno, vosotros sabéis, o muchos de vosotros, yo formo parte de Más Madrid, estoy ahora trabajando en el trabajo político y en ese trabajo hemos intentado incluir en la ley alguna cosa que tiene que ver con la oferta de la intervención psicoterapéutica, de la intervención, o sea, de la evaluación y la intervención psicoterapéutica. Oferta, porque si estamos justificando la eutanasia en función de una experiencia de sufrimiento enorme, el apoyo psicoterapéutico no es solo en función de patología psiquiátrica, es también darte herramientas para manejar la experiencia de sufrimiento, aunque no aparezca en el DSM-5. Pues no ha habido manera. Y a mí eso me preocupa mucho, ¿sabes? Porque en muchas ocasiones, con unos buenos apoyos, es decir, todos entendemos que la eutanasia se justifica éticamente desde el mal menor y como último recurso. Digo, lo bueno sería que la gente pudiéramos vivir felices y con los síntomas controlados. Cuando al final hay que aplicar la eutanasia es porque todas las alternativas previas no han funcionado. Pero mira, habrá que ofertarlas. Y cuando la ley... Absolutamente, sí. Además, yo A mí creo me que preocupa, esto... ¿eh? No, a ver, la ley lo que hace es que la quita del Código Penal, pero una cosa es que no sea un delito y otra cosa es que se haga. Así que luego hay todo un camino por recorrer. Estará el manual de buenas prácticas, ese que quiere hacer el Ministerio, ya veremos tal y cómo funcionan las cosas en este país, si al final el manual está a los 3 meses, a los 6 meses, a los 2 años, pero habrá que ir generando una serie de procedimientos por comunidades autónomas donde diga, pues en Málaga pues tenemos una persona de consulta que te puede indicar cuáles son los recursos, pues llama al doctor urbano que te diga a quién puedes consultar y de dónde puedes sacar una psicóloga o un equipo que tal para este perfil, ¿no? Entonces ir recorriendo cuando el médico compruebe que el sufrimiento es constante e intolerable, que realmente tenga ese respaldo. Por eso nosotros decíamos, una posición que no fue aceptada, que deberían haber incluido en la ley al sufrimiento de origen psicológico por un trastorno mental. Porque hablando con psiquiatras socios de DMD, y que sus creencias van por otro lado, te decían, Fernando, yo no te voy a firmar una petición de muerte voluntaria de un chaval de 30 años con esquizofrenia y trastorno bipolar, mientras que no tenga un piso donde no pueda vivir un año con unos tutores, una granjita con unos puerros, unos caballicos, no sé qué, donde pueda estar un par de años. Es decir, lo que tienen en Países Bajos y en Bélgica. Cuando yo tenga esos recursos y haya fracasado todo, yo te lo firmo. Pero ahora mismo lo que no me puedes pedir es que a todas las personas con un trastorno mental que se quieran morir les dé el ok solamente porque no hay recursos. Que es un poco como el ejemplo que tú pones, ¿no? Entonces habrá que ir caminando y ver, efectivamente, este señor tal cual, este recurso existe, lo ponemos en contacto, que lo vean, que lo traten, que vean si su decisión es cambiante o no es cambiante y tal, y si le da curso, sí está todo claro, vamos, que no... Pero claro, habrá que ver en este estado de las autonomías cómo funciona, ya veremos. Hay que trabajar en cada autonomía, ¿eh? Nos tenemos que poner las pilas cada autonomía para intentar que se haga una buena praxis. Muy bien, pues hemos llegado al final. Aquí dice Víctor algo de que el testamento vital, bueno, sí, el testamento vital cobra especial importancia, el documento de instrucciones previas, voluntades anticipadas y tal, sobre todo para personas con demencia. Es curioso, ¿no? Que fíjate, así como los menores y las personas con un trastorno mental en principio se quedan fuera, bueno, los menores seguro, se quedan fuera de la ley de eutanasia,
sí que la ley se ha atrevido con la demencia y testamento vital, lo cual plantea, da para mucho, ¿no? En su momento, cuando ya empieza, qué es lo que estás haciendo, con quién, etcétera, en fin, eso ahora no toca, ¿no? Nos espera un camino apasionante y esperamos contar con toda la colaboración posible de las personas que tenéis experiencia en este campo para que, bueno, al final lo que pretendemos todos, como os decía, es que morir bien sea un derecho para todas las personas, ¿no? Así que muchas gracias por asistir y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, Fernando. Hasta luego. Encantada. Todo lo que sea de liberar, bienvenido sea. Y bueno, sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, feliz año nuevo. Vamos a salir ya. Sí.